Porque cuatro cerebros piensan mejor que uno. Canal 21 presenta el programa con sentido crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Un placer saludarles, como siempre, ese gusto muy especial por estar con ustedes a esta hora de la mañana. Este día, como grupo de análisis, no podemos pasar por alto la relación empleitada que hay entre algunos dirigentes del sector privado con respecto al papel que hace el partido FMLN y su vínculo con negocios en el mercado. ¿Será que estamos frente a un reacomodo histórico de la estructura del poder económico, político y social del país, tal y como lo plasmó en un artículo el excomandante Joaquín Villalobos esta semana? Lo diré así por segunda vez. ¿A quién los salvadoreños debemos darle la razón o cómo entender, digamos, esta polémica hasta cierto punto lógica al tener como centro de discusión la incursión de una nueva empresa en un espacio que antes a lo mejor estaba reservado, y digo a lo mejor estaba reservado para otras? Y quise encontrar un sinónimo de la palabra empleitados que usted usa en el boletín que nos mandó y no la hallé. Pero entiendo que lo que usted quiso decir es que existe entre el FMLN y la empresa privada, o un sector de la empresa privada, una contienda. Pero yo diría que esto es más que una contienda. Aquí lo que ha empezado es una guerra. Una guerra, así, con todas las terminologías de las guerras políticas, de las guerras sociales y de las guerras económicas. El FMLN detenta el poder, es cierto, pero todavía no está en capacidad de cambiar el orden económico del país, pero sí de influenciar la economía. Y con solo estos atisbos de influencias en la economía que el FMLN está haciendo a través de sus negocios, no solo es Alba, hay otros negocios allá atrás de Alba, el FMLN está poniendo a parir, y perdonen el término, a la ANEP. Amigos televidentes, con todo lo que he explicado, si Alba Negocios, Alba Petróleo, Alba Alimentos, Alba Salud, Alba lo que sea, si es un negocio lícito y cumple las reglas del juego, cumple las leyes salvadoreñas, ¿cuál es el problema? Porque hay una realidad. Hay una creación en el campo con Alba no sé qué, que está financiando Alba Alimentos. Hay una promoción de 100,000 empleos en el campo. Pero eso no lo está viendo Alba como un negocio patrimonial, lo está viendo como un negocio político. Yo aquí no voy a venir a defender ni a ANEP, ni a defender ni a Arena, ni a defender a lo podrido del sector privado de El Salvador. Entiéndase bien. Lo que yo no creo es que es legítimo sustituir lo podrido por algo más podrido. Ese es mi punto. Y si vamos a hablar, porque aquí están acusando a Arnoldo Jiménez de haber acusado a los dirigentes de Alba de lavar dinero, aquí desafortunadamente el término lavar dinero se asocia con el tráfico de drogas. O sea, pero no es así. Lavar dinero es lavar dinero. Venga de droga, venga de donde venga. O venga de evasión fiscal. O venga de corrupción gubernamental. Entonces, y yo creo que es legítimo exigir que se haga una investigación. ¿Qué es lo que se cuestiona? No es que Alba realice actos de comercio en el país como... Se cuestiona el desconocimiento, el no competir en igualdad de condiciones bajo el argumento de que están trayendo fondos que no tienen, dijéramos, la misma calidad en cuanto a los fondos propios con que el empresariado nuestro. Es decir, si yo tengo acceso a un crédito
en unas condiciones para poder desarrollarme y otro la tiene en condiciones distintas, no podemos decir que hay igualdad de condiciones para el desarrollo de una sana competencia, del cual yo comparto que las reglas del juego deben de respetarse. Pero, ¿cuál podría ser la forma de parar dentro del punto de vista de la ley? Es decir, hay una institucionalidad. Yo creo que aquí deberíamos dejar que empiece a funcionar, porque a mí lo que me choca es que hay tanta gente que habla de institucionalidad, hay tanta gente que se rasga vestidura, pues dejemos que funcione la institucionalidad. Si Alba Petróleo está al margen de la ley, cancélenla. Funcione, que la superintendencia de competencia determine si hay o no una posición dominante en el mercado o si no hay condiciones de igualdad, porque el empresariado lo que pide, y cuando hablo de empresariado me estoy refiriendo desde el que ejerce el pequeño comercio hasta el más grande, competir en igualdad de condiciones. El empresariado sano. O sea, démosle ese concepto. Yo quiero creer de que la gente aquí por primera vez empieza a quitarse las máscaras. Compitamos, pero en igualdad de condiciones es lo que se está planteando. Si Alba está compitiendo en igualdad de condiciones, entonces pónganse a temblar. Pónganse a temblar porque sí está entrando con todo. Yo empecé a ver que mientras no les haga sombra, lo dejaron que jugara. El problema fue que ha empezado a incursionar en aquellas áreas donde tradicionalmente o nunca creyeron que iban a incursionar o lo subestimaron. ¿Cómo aparece el hecho de que este bloque histórico se rompe en la historia del país? Las dolencias que hay en el país tienen que ver con lo que se llama rompimiento de ese bloque histórico. Y esto quiere decir que esa superestructura ya no se corresponde con esa base. Oí bien lo que te estoy explicando. Una nueva burguesía y una nueva derecha. Y claro que si vos pensás que eso es comunismo, o que si eso busca establecer aquí una nueva Venezuela, estás equivocado, totalmente equivocado. Jamás una nueva Venezuela se podrá establecer en un país como El Salvador. Estamos hablando de Venezuela, 980,000 kilómetros cuadrados, lleno de agua, petróleo, uranio, oro. Pero sí una nueva Nicaragua, mi querido amigo. Sí, Nicaragua tiene 130,000 kilómetros cuadrados, 5 millones de habitantes, lleno de agua. El Salvador es un pequeño paísito de 20,000 kilómetros cuadrados, sin agua y 7 millones de personas. Pero no es eso lo importante. Lo importante aquí es el diseño de la crisis. Aquí aparece una nueva burguesía, usando las reglas del mercado, la lógica del capitalismo. ¿De qué se trata? ¿Quién ha vencido aquí? ¿Este grupo o la oligarquía? Es que de lo que se trata es de que este grupo es nuevos grupos empresariales. Esto quiere decir que la clase social oligárquica se ha extendido. Y lo que ha nacido allí son hijos tuyos, son alumnos tuyos. Pero que pretenden superar al maestro. ¡Claro! No hay conflicto histórico. Oí lo que te estoy explicando. Se trata de una nueva burguesía. Y el problema es que la cabeza oligárquica no permite entender la cabeza burguesa. ¿Cuál es la relación histórica? Y estamos haciendo un juicio histórico. Por favor, Miguelito, ponele vos atención a esto. ¿A quién estás atendiendo? Miguelito. A un sobrino mío de Tacuba. Pero no es a Miguel Menéndez. No, con la figura política de Tony Saca. Es que Tony Saca también expresa un planteamiento burgués. Y también expresa una nueva derecha. Entonces, yo he dicho, aquí, en el lado de Alba Petróleo hay una nueva burguesía.
Si en El Salvador hemos vivido históricamente esa anticompetitividad y los bajos precios artificiales provocados por esa derecha mercantilista de la que habla Alfredo Menolago. No, pero ellos hablan de los altos precios artificiales. Ahora, o sea, que es lo que se está tratando de corregir. Voy a continuar. Los enemigos del ALBA llegan al ridículo, pero al ridículo, de hablar de lavado de dinero. Y llegan al ridículo de hablar hasta de ilícitos provenientes del narcotráfico. Mire, esto, señores de la empresa privada, es ridículo. ¿Por qué? Porque si ustedes no pueden comprobar que hay lavado de dinero y que hay ilícitos provenientes del narcotráfico, van a tener graves problemas. Abraham Lincoln decía, medir las palabras, decía, oigan, medir las palabras no necesariamente es endulzar la expresión, sino haber previsto y aceptado las consecuencias de ellas, que es lo que está pasando ahora con el FMLN. El FMLN lanza una cortina de distracción. Fíjense qué inteligente. Lanzan una cortina de distracción y van a los tribunales a demandar a Arnoldo Jiménez. Arnoldo Jiménez. ¿Para qué? Para desviar la atención hacia los principios originales que tenía NEP al denunciarlos. Entonces, si a los enemigos del ALBA les molesta mucho que el ALBA haga negocios con empresarios formales, donde va a ser a socios con estos empresarios formales. Eso es lo importante, lo que tú acabas de decir, es lo importante de establecer el origen de los fondos de ALBA. Está bien. O sea, porque nadie puede negar que Venezuela está infestada de narcotráfico. Si no, pregúntate por qué altos generales de Venezuela. Estoy pidiendo que se investigue y estoy dando un hecho. La mayor parte de las avionetas que caen en Honduras con cocaína vienen de Venezuela. ¿Por qué? ¿Por qué hay ¿por qué? De Colombia. De Venezuela habrá una que yo sepa periodísticamente. Porque ve los periódicos, pues los periódicos. Pero ¿y eso qué tiene que ver con el ALBA? Lo que estoy diciendo es que Venezuela está infestada de narcotráfico y por eso es lo importante de saber a ciencia cierta de dónde provienen los fondos. No estoy acusando a nadie, ni estoy de un préstamo del gobierno de Venezuela. Bueno, pues, es que no sabemos que esa es la pregunta, que esa es la pregunta que yo hice al principio. O vienen del gobierno de Venezuela, o vienen de PDVSA, o vienen de personas alrededor. No se conoce. Es que tenés que entender la figura jurídica que ellos han hecho. El EPASA fue una entidad intermunicipal descentralizada de derecho público con autonomía propia sin fines de lucro, y con personal. Ese es ENEPASA. Yo estoy viendo de dónde viene de Venezuela. Viene ENEPASA y recibe de Venezuela el petróleo. Le construyen tanques. Se capitalizan los negocios, se capitalizan las alcaldías y viene luego Alba Petróleos a hacer un negocio con ENEPASA, con el patrimonio del pueblo venezolano. Pero es que allí es donde... ¿Quién está comercializando ese petróleo? ¿El gobierno de Venezuela? No. ¿PDVSA o gente alrededor de PDVSA? PDVSA no es el gobierno de Venezuela. Tiene la palabra popular. Bueno, pero que aclarar ese punto. Pero es que esto ya está. No, pero más claro no puede estar. Y no es un préstamo que pero este es monólogo, duólogo. La empresa ENEPASA, ¿cuál es? Mira, entiende la palabra, Julio. Mira, yo creo de que hay que hacer una reflexión porque el mismo sistema ha permitido el ingreso de ALBA. Por ejemplo, aquí se ha hablado mucho del acceso a los créditos, y aquí nadie discute el acceso al crédito, sino las condiciones leoninas en que te dan los créditos. Ese es el problema, no es el acceso. ¿Cómo te lo dan? Que son contratos de... ¿Qué es el mensaje que deben de recibir? ¿Qué es el mensaje?
cambien dentro del mismo sistema. Es más, el tema de responsabilidad social en las empresas debe ser más una necesidad propia de la empresa que una exigencia de ley. Las grandes inversiones de Nicaragua son de salvadoreños que han dejado de invertir en El Salvador para ir a invertir a Nicaragua y a Costa Rica. ¿Cuál es la diferencia entre ese comportamiento, Dagoberto, que tiene Albaniza allá y todos los empresarios de inversiones ¿Lo allá? respondo ya o después de la pausa? Después de la pausa. Mire, yo antes de que se termine el programa, yo quisiera que analizáramos qué va a pasar cuando termine la fiesta. ¿Alguien la va a pagar? No, o sea, es que la fiesta en Venezuela va a terminar. O sea, tarde o temprano, ojalá más temprano que tarde, pero la fiesta en Venezuela va a terminar. ¿Por qué en Nicaragua el panorama es distinto? Porque ese capital Nica entendió los nuevos sectores que se estaban incorporando. Eso es lo que expresa la posición de ese empresario. Ahora, aquí no. Ahora, no. Pero Alfredo, además, ¿cuál es la diferencia entre esta empresa privada y la empresa privada de acá con respecto a ese papel que desarrolla el proyecto ALBA en Nicaragua y aquí el proyecto ALBA en El Salvador? ¿Cuál es la diferencia? Miren, analicemos la trayectoria del COSEP en Nicaragua. En Nicaragua. Es el mismo COSEP que después de haber vivido y progresado a la sombra de Somoza, derrocó a Somoza y trabajó con los sandinistas en el desastre del sandinismo 1. Sí. Después fue la que trabajó y progresó, entre comillas, con Arnoldo Alemán, ¿verdad? Y ahora está haciendo lo mismo con la familia Ortega. Eso, en mi opinión personal, y aquí estoy hablando yo, es venderle el alma al diablo por unos dólares más. Porque yo creo que el destino de Nicaragua bajo la familia Ortega va a ser peor que bajo la familia Somoza. Ahora, yo les pido que contestemos la pregunta que les hice antes del corte comercial. ¿Qué va a pasar cuando se termine la fiesta? Okay. Sobre ese punto. Quizás solo para recordarle, solo quiero recordarle esto de las declaraciones un poco en respuesta al comentario que hace en una entrevista el presidente de la FOSET y dice: lo que hemos hecho en 22 años es volver a poner de pie a Nicaragua. Estamos asegurando que los desarrollos económicos y sociales no sigan siendo rehenes de los políticos, que no sigamos cayendo en las manos de la confrontación política. Vamos a hacer que Nicaragua crezca. Si vemos los resultados de los últimos años, veremos que tenemos hoy 4 años seguidos de acuerdos salariales tripartitos, un acuerdo general de zona franca que firmamos en el 2017 y dice acá 61 leyes consensuadas en la Asamblea Legislativa. Los resultados económicos ahí están. Eso es Nicaragua. ¿Cuál es la diferencia? Ahí está. Y la diferencia, y las elecciones que se roban, y la institucionalidad, y el sistema judicial en manos de la familia Ortega. Entonces miente el presidente, este dirigente empresarial, miente con lo que dice. Yo creo que está hablando a medias. Y creo que no está hablando por todos los empresarios nicaragüenses. Hay empresarios nicaragüenses que ven más allá de lo obvio. Hay empresarios nicaragüenses que ven más allá de sus carteras. Quiere decir de que porque yo estoy haciendo plata en un país, no me importa la democracia de mi país, correcto, la institucionalidad de mi país, correcto, el futuro de mis hijos. Correcto. ¿Qué es lo que yo estoy luchando aquí en El Salvador? Yo no quiero llegar al día de mañana que la economía de El Salvador esté en tales manos que si no te plegas a un partido político, está fuera del juego. Ese es el punto. Y los empresarios con esta tensión, esta guerra que están causando con el FMLN y el ALBA, lo que están haciendo es ahuyentando cualquier posibilidad de inversión. Mira, yo creo que es de llamar a la cordura y a la tolerancia. Mire, sí es cierto que Nicaragua es muy diferente a El Salvador, especialmente en su potencial, pero hay grandes similitudes. Y a mí, los nicaragüenses tuvieron a su Arnoldo Alemán. Nosotros tuvimos a nuestro Tony Saca. A mí me gustaría que analizáramos, Dagoberto, ya que tú trajiste un punto muy interesante, el futuro rol de Tony Saca en la política de El Salvador, que lo comparáramos con el rol que está jugando Arnoldo Alemán en Nicaragua, porque son similitudes y son paralelos
que sinceramente son dignos de analizar. el ingrediente que pone él. Lo que Dagoberto ha dicho, mira, es que en Nicaragua hay una clase burguesa que entendió el surgimiento de alguien y lo que hicieron fue llegar a un acuerdo. Y también acuérdate que tenemos pendiente el tema de la ley de aeronáutica civil. Y también quiero aprovechar el espacio para anunciar el programa del domingo, Pensando en Voz Alta, con Omar Pastor, precisamente analizando este tema. Ok, interesante también. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien. Como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todo las cosas. Aquí se despide Diálogo con Ernesto López, edición especial, el programa con sentido crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio que analiza y debate aspectos de la realidad nacional.